En el trabajo, la mayoría de las personas hacen lo que deben hacer la mayor parte del tiempo. Son personas cooperativas, trabajadoras y responsables. Pero hay otros cuyo desempeño no es aceptable y que nunca parecen hacer nada bien. También hay ocasiones en las cuales incluso quienes tienen un buen desempeño hacen algo mal o simplemente no lo hacen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los empleados no hacen lo que se supone que deberían de hacer? No te sientas mal si no logras encontrar la respuesta. La mayoría de los gerentes y supervisores tampoco lo saben. Existen algunas respuestas que comúnmente escucho cuando hago esta pregunta en mis conferencias y talleres. Porque el personal no está motivado. Porque sus jefes no han recibido la capacitación adecuada. Porque no existen buenos líderes. Porque la gente es así, es un misterio. Porque el jefe no es la persona adecuada para ese puesto. Por falta de disciplina y orden. Desafortunadamente, estas respuestas son inútiles para el supervisor, que trata de lograr que los trabajadores hagan lo que se supone que deben hacer. Básicamente, existen 15 razones por las cuales los empleados no hacen lo que se supone que deberían hacer. 1. No saben por qué deberían hacerlo. Las personas hacen las cosas porque tú les dices que deben hacerlas, pero lo hacen solo cuando tú las vigilas. Pero no puedes ni debes vigilarlos todo el tiempo. La razón para hacer las cosas debe ser bastante importante para ellos, suficiente para que influya en sus decisiones de cómo deben actuar cuando tú no los vigilas. 2. No saben cómo hacerlo. Comúnmente los supervisores suponen demasiadas cosas acerca de lo que saben sus trabajadores, sin verificar si esto es cierto o no. Un método común de capacitación es escoger a un trabajador con experiencia para que le enseñe al nuevo cómo hacer su trabajo. Aun cuando la persona experimentada sea la que mejor desempeña ese trabajo, la pregunta importante es, ¿sabe cómo enseñar? La respuesta invariablemente es no. 3. No saben qué es lo que se supone que deben hacer. Una de las primeras señales de este problema es cuando un trabajador responde a lo que tú le pides diciendo, «Eso no es mi trabajo». Existe una gran diferencia entre lo que el supervisor piensa que es la responsabilidad del trabajador y lo que los trabajadores suponen que deben hacer. La mayoría de los empleados aprenden cuáles son sus funciones haciendo todo mal por lo menos una vez. 4. Piensan que los métodos del supervisor no darán resultado. ¿Alguna vez le demostraste a uno de tus trabajadores cómo hacer algo y su respuesta fue, de acuerdo, lo intentaré, pero no creo que dé resultado? Obviamente, ese trabajador cree que tu método no dará resultados. Cuando los trabajadores creen eso, tienen una razón lógica para no hacer las cosas a tu manera. 5. Piensan que los métodos de ellos son mejores. Con frecuencia, esta situación se interpreta como resistencia al cambio o falta de cooperación, pero no es así. Los trabajadores están usando una forma de pensar lógica desde su punto de vista. Cuando los trabajadores eligen una forma de hacerlo diferente a la que tú les propones y hacen las cosas mal porque creían que su método era mejor, en realidad están creando nuevas ideas, pero se trata de ideas que no dan resultado. Y cuando las malas ideas se ponen en práctica, causan problemas. 6. Piensan que hay algo más que es más importante. Tú sabrás que tienes este problema cuando el trabajador te dé una de las siguientes razones para explicar su incumplimiento. Aún no he tenido tiempo de hacerlo. No sabía que a usted le urgía mucho. Tenía otras cosas de las cuales debía encargarme. Eso será lo siguiente en mi lista. Solo puedo hacer una cosa a la vez. Estas respuestas suenan a excusas, pero el trabajador simplemente pensó que algo más era más importante. 7. Para ellos no hay ninguna consecuencia positiva por hacerlo. Muchos supervisores creen que la recompensa positiva es recibir un pago por hacer esas cosas. Desgraciadamente, esto no funciona así. Los empleados no vienen a trabajar para recibir un sueldo.
lo hacen para que ese sueldo no se interrumpa. Las consecuencias positivas o recompensas son más efectivas cuando ocurren inmediatamente después de la acción específica que se va a recompensar, y cuando estas consecuencias positivas ocurren con mucha frecuencia. 8. Piensan que lo están haciendo bien. ¿Alguna vez has hablado con alguno de tus trabajadores acerca de su desempeño y este trabajador se sorprendió al escuchar que había hecho algo mal? El problema aquí es que los trabajadores han recibido una información incompleta. Simplemente no saben que están fallando. Obviamente, no están recibiendo retroalimentación suficiente sobre los resultados. La retroalimentación es uno de los requisitos más importantes para obtener un alto y constante nivel de desempeño. 9. Reciben una recompensa por no hacerlo. ¿Qué supervisor en su sano juicio recompensaría a los trabajadores por un mal desempeño? La respuesta es que la mayoría lo hacen a diario sin darse cuenta. Por ejemplo, a los trabajadores que desempeñan mal las tareas difíciles, solo se les asignan tareas fáciles. Los trabajadores que son difíciles de controlar reciben trabajos donde tienen amplia libertad. A los trabajadores que se quejan constantemente con el jefe acerca de la manera de repartir los trabajos indeseables, se les asignan esos trabajos con menos frecuencia. Los trabajadores que tienen mal desempeño reciben mucha atención del supervisor, que trata de jugar al psicólogo aficionado y los invita a tomar ciertos descansos durante el día para hablar con ellos. Cuando los trabajadores cometen errores en su trabajo, el supervisor o alguien más corrige esos errores. 10. Reciben un castigo por hacer lo que supuestamente deben hacer. Lo que te voy a compartir a continuación son solo algunos ejemplos de castigos que reciben los trabajadores después de un desempeño apropiado. Al trabajador que desempeña un trabajo difícil, le asignan todos los trabajos difíciles. Al trabajador que hace sugerencias durante las juntas, debe encargarse de llevar a cabo tareas extra para poner en práctica sus sugerencias. El trabajador que trata de buscar mejores formas de hacer el trabajo, escucha que el jefe le grita: ¿por qué no puedes seguir las instrucciones como todos los demás? El trabajador que trata de hacer algo por primera vez y falla, se enfrenta a un supervisor furioso porque ha fallado. Al trabajador que llega antes de la hora de entrada y se queda después de la hora de salida, sus compañeros lo califican de vendido y le preguntan: ¿y tú de qué lado estás? Al empleado que asea su área de trabajo, el supervisor le dice que al fin está haciendo el trabajo adecuado para su capacidad. El trabajador que llama a su supervisor cada que ve una falla en el producto, el jefe se desquita con él y siempre le grita por algo. 11. Anticipan una consecuencia negativa por hacerlo. Anticipar una consecuencia negativa por una acción no es lo mismo que reciben un castigo por hacer lo que se supone que deberían hacer, en donde realmente hay una consecuencia negativa. El problema ocurre cuando los trabajadores piensan que habrá una consecuencia negativa para ellos por una acción correcta, pero no la hay. Los supervisores en un principio creen que la razón del incumplimiento se debe a otras razones como: ellos piensan que no pueden hacerlo, no tienen confianza, tienen miedo. Pero no es así. Ellos simplemente no lo hacen porque tienen miedo de que se les llame la atención o los castiguen por hacer lo que deberían hacer. 12. No hay ninguna consecuencia negativa por su mal desempeño. ¿Tienes un trabajador que no sigue los procedimientos o las reglas de trabajo y que ha estado haciendo eso durante un año o más? ¿Has heredado en tu departamento a un trabajador a quien su jefe anterior ha señalado como una persona que no coopera y es una mala influencia? ¿Tienes a un empleado a quien ya no le pides que entregue informes porque se niega a escribirlos? Cuando inicias una acción disciplinaria con un empleado que se niega a trabajar, te presionan los directores, el gerente de personal o el representante del sindicato para que des marcha atrás. Si tu respuesta fue sí, entonces tienes empleados que no tienen un buen desempeño porque para ellos no hay ninguna consecuencia negativa por su mal desempeño. 13.
obstáculos fuera del control de ellos. Los obstáculos que están fuera del control de los trabajadores significan verdaderas barreras que impiden un buen desempeño. Sin embargo, en ocasiones, un obstáculo impide el desempeño solo porque el trabajador no sabe cómo rodear ese obstáculo. En esta situación, el obstáculo no era para todos, solo era para ese trabajador. Desgraciadamente, es muy común que cuando los trabajadores le hablan al jefe de un obstáculo que perjudica su desempeño, el supervisor los acusa de que solo son excusas o que tienen una mala actitud. 14. Sus limitaciones personales obstaculizan su desempeño. El incumplimiento, debido a que sus limitaciones personales obstaculizan su desempeño, es una razón común entre los supervisores cuando tratan de rehuir la culpa o no se sienten responsables de corregir los problemas de desempeño. He escuchado supervisores decir: es solo que se contrató a la persona equivocada. Ya sabemos que es imposible meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. Él no tiene iniciativa, tiene serrín en el cerebro. Es una vaca echada. Cuando Dios estaba repartiendo cerebros, Él salió al recreo. Todas estas frases expresan lo mismo. El supervisor cree que el desempeño está fallando a causa de alguna limitación personal del empleado, y él no puede hacer nada para solucionarlo. 15. Problemas personales. Los problemas personales es una de las razones del incumplimiento más comunes, y sin embargo, es una de las mayores frustraciones para un supervisor. La mayoría de los supervisores ni siquiera sabe cómo hablar acerca de los problemas personales, y mucho menos cómo enfrentarse a ellos. Sin soluciones y sin ninguna clase de entrenamiento, los supervisores enfrentan verdaderas batallas internas entre sus sentimientos de responsabilidad hacia la empresa, las presiones de trabajo y su preocupación por ser comprensivos y sensibles con su personal. Estas son las 15 razones por las cuales los empleados no hacen lo que se supone que deben hacer. Si estás interesado en implementar en tu empresa la solución a estos y otros problemas, contáctame. Mi nombre es Carlos Contreras. Espero conocerte muy pronto.